Vamos a seguir con nuestro estudio de lo que hemos comenzado la semana pasada sobre el perdón, que es un tema muy delicado, como estábamos diciendo al inicio de nuestro estudio, y que Dios nos da un desafío muy importante sobre este punto. Es un punto quizás es el punto más significativo de las Sagradas Escrituras, porque nosotros vemos un Dios que apresuradamente, instintivamente, porque está en él eso, el de perdonar. Nosotros vimos en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, Dios está siempre ahí dispuesto y le dice al hombre, qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Pero eso no quiso decir que pues Dios no era capaz de perdonarlos, ¿no? Claro que los confrontó, pero Dios con eso no quería decir que no era capaz de no perdonarlos. Intencionalmente está dispuesto a perdonar a todas las personas. Basta que uno se arrepiente y se convierta al Señor para obtener el perdón de nuestros pecados. Él ya lo ha hecho todo por nosotros y Dios siempre está dispuesto a perdonar. Y quizás vamos a ver en las Escrituras, no es una de las virtudes, de la manera que Dios es amor, también Dios es perdón, o sea, es su naturaleza, es sus genes. No es que tiene perdón, Dios es el perdón. Entonces, vamos a ver en las palabras de Dios por qué Dios una de las más exigentes enseñamientos y mandamientos que tiene sobre los creyentes es justamente este principio, el principio del perdón. Ahora, una de las cosas que estábamos diciendo la semana pasada es que tenemos que entender un principio muy importante. Lucas capítulo 17 es algo que tenemos que llegar a entender. Lucas 17 nos dice las Sagradas Escrituras. Versículo uno, versículo uno en adelante dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecara contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecara contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces el principio más importante de las escrituras es esto, el perdonar. Pero ojo con el primer versículo, el verso uno dice, es imposible que no vengan, ¿qué? Tropiezos. Es imposible que no vengan ofensas, es imposible. Así que dile a la persona que está a tu lado, es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible. Es imposible que no vengan ofensas. Se traduce de esa manera. Es imposible. O sea, los tropiezos vienen por las ofensas y las ofensas son varias, o sea, innumerables, de todas las formas, de todas las maneras. Ninguno de nosotros se va a liberar de eso, de las ofensas. Mire cómo lo traduce la versión Dios habla hoy, la versión TLA, si alguien lo tiene, me haría un gran favor si lo puede leer. TLA dice, Jesús le dijo a sus discípulos, muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios, y esto siempre será así, pero qué mal le irá a quien haga que otro Solo el desobedezca. verso uno, hermanito. Sí, pero qué mal ¿Verdad? le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios. ¿No? Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios.
En la versión Dios habla hoy, Jesús dijo a sus discípulos, no se puede evitar que haya incitaciones al pecado, pero hay del hombre que haga pecar a los demás. ¿no? Es imposible, es inevitable que vengan ese tipo de situaciones a nuestras vidas. Las ofensas son a la orden del día, es algo que no, ninguno de nosotros va a evitar ese tipo de situación. O sea, pero sí lo dejó bien claro, ¿no? Cuidado con el que para ofendiendo, con el que para haciendo daño. Cuidado con esa persona, ¿verdad? Porque una de las cosas más frecuentes que hay personas que no tienen cuidado de su conducta, de cómo tratan a las otras personas, ¿no? O sea, no tienen cuidado con lo que dicen de las otras personas, no tienen cuidado con sus opiniones, con sus gestos, con sus comportamientos, con sus actos, ¿verdad? Y no tienen cuidado. Si bien es cierto, es em, inevitable, imposible que no vengan ofensas. O sea, si usted es un cristiano que está ayunando para que no le vengan ofensas, está perdiendo su tiempo. Si usted es un cristiano que cree que no le van a ofender, está perdiendo su tiempo. No. La promesa de Jesús, hablando sobre la realidad en la que vivimos en esta tierra, es que vamos a tener ofensas, vamos a tener eh, adversidades de todo tipo de situaciones, de todo tipo de personas, de que menos nos imaginamos pueden venir tropiezos. Ahora mira a la persona que está a tu lado y dile, ¿a ti te hacen tropezar o tú eres quien causa tropiezo? ¿Verdad? Porque muchos decimos, ay, sí, yo soy una pobre ovejita en medio del desierto, que todo el mundo me hace tropezar porque todos me causan males, todos me ofenden, todos me dañan, ¿verdad? Todos me miran mal, ¿verdad? No me estiman, no me quieren. Y la persona, hay personas que pues todo el tiempo andan tropezando. Jesús dijo algo bien correcto, algo muy precioso, algo muy importante, hermano. O sea, em, las oportunidades para poder tropezar se van a dar, porque las ofensas es al orden del día. ¿Me entiende? Pero esto no quiere decir que nosotros podemos vivir, ¿qué? Tropezado. Por eso es que el mandamiento es, si alguien te ofende, perdónalo. Y viene arrepentido, perdónalo. Y cuantas veces venga arrepentido al día, perdónalo siempre, continuamente, perdona, perdona. Ese es a la orden del día. Nosotros tenemos que perdonar. Te ofende, perdónalo. Otra te ofende, perdónalo, perdónalo. Constantemente tenemos que perdonar, porque no podemos permitirnos tropezar, porque la ofensa que causa tropiezo, tropiezo, ¿no? No sé si usted alguna vez ha visto algún maratonista o algún atleta que llegue a pasar la meta si todo el tiempo anda solo tropezándose. Usted jamás va a ver que alguien pueda superar la meta si todo el tiempo anda solo tropezándose. ¿Me entiende? Es inevitable las ofensas, pero con eso no quiere decir que el Señor está diciendo que por causa de esas ofensas sí voy a tropezar. Van a venir, van a venir las ofensas que son obstáculos o piedras o muros que nos van a querer hacer tropezar. Pero para eso él está diciendo, él comparando esta analogía, él está hablando sobre el perdón. O sea, lo que él quiere llegar es sobre el perdón. Las ofensas van a venir, eso es claro, inevitable. Y quizás durante este día has tenido personas que te han ofendido. Y las ofensas no solamente que te insulten, hermano, ¿eh?
Las ofensas no solamente que te insulten o te hablen mal no, las ofensas son varias. Hay gente que se ofende por cualquier cosa, ¿sí o no? Hay gente que es imposible de hablarle o hasta de mirarle, porque si le miras, o sea, no se sabe de qué manera tienes que verlo o tienes que tratarlo, no. O sea, tendrían que vivir en una burbuja, porque es imposible. O sea, interpretan mal las palabras, todo el tiempo están a la ofensiva, viendo qué pescar para poder señalar o criticar. La persona que tiene, que es manejada por la ofensa, es una persona que constantemente está, ¿qué? Tropezando, tropezando. Y es eso que no le permite caminar estable y firmemente, es eso que no le permite desarrollarse. Si usted ve, cuando un niño tiene problemas en los pies de caminar, es porque se dan cuenta porque constantemente para tropezando y muchos de ellos llegan a hacer estudios y que tienen problemas gravísimos en su interno. El niño que no camina frecuentemente y que no se desarrolla correctamente es que tiene problemas graves, graves de salud. Y ese es el problema que muchas personas que paran tropezando constantemente, ¿verdad? Constantemente. Y eso no es normal. O sea, tropezar constantemente por las ofensas quiere decir que hay un corazón bastante enfermito, bastante desorbitado. O sea, un corazón bastante confundido que no aplica el principio más importante de la vida cristiana, eh, que es, que es el perdón. Santiago 3:2, mire lo que nos dice. No sé si estamos ahí. Santiago 3:2 dice algo muy importante. Dice las escrituras. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Sí que dile a la persona que está a tu lado, ofensivo, ofensivo. Todos ofendemos de diferentes modos. Ahora, esto no quiere decir que Santiago está felicitando o está apoyando la posición de los ofensivos, sino que Santiago está diciendo que todos tenemos un problema con la lengua, con la mala conducta, que usted ha visto que hay personas, hay veces que queriendo sin querer, esta es una de las definiciones que vamos a ver ahora, queriendo sin querer ofende. O sea, quizás alguien, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Quizás alguien te ha puesto el plato de comida no como querías y quizás te ha movido el hombro así empujándote y pues no porque quería ofenderte, pero hay gente que lo siente como una ofensa y por eso es que Santiago dice, todos ofendemos. Todos ofendemos y dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y quizás alguien va a decir, viste, yo te ofendo porque no soy perfecto, ¿no? Y Santiago no está yendo a esa idea de justificar la ofensa que cometemos nosotros. Nosotros sabemos que lo que no tenemos que hacer es ofender, porque el ofender causa ¿qué? Causa tropiezo. Y Jesús lo dice, cuidado con hacer tropezar. Mejor es que te metas una piedra de molino y te la amarres en el cuello y te eches al mar. Cuidado. Cuidado, por eso es que tenemos que tener cuidado con interpretar
de una manera muy superficial este verso que nos está diciendo Santiago. O sea, lo que no tenemos que hacer nosotros es ser de tropiezo. Tropiezo. Cada palabra, cada palabra que de usted sale, si no causa bendición, si no causa edificación, si no suma, si no causa gozo, alegría, es una palabra muerta, torpe, que lo que va a causar, ¿sabe qué cosa es? Tropiezo. Y lo que causa tropiezo, porque hay gente que tropieza por cualquier cosa. Y lo que causa tropiezo, ¿qué quiere decir? Es que vas a tener un problema con Dios. Ahora, recordemos ahí la aplicación que dice Jesús, ¿verdad? El que hace tropezar a uno de mis pequeñitos. O sea, ese es también uno de los principios teológicos que quiere decir que hay gente que está comenzando el cristianismo y tiene que tener mucho cuidado con quienes se juntan. Mucho cuidado con quienes se junta, porque el que está comenzando el cristianismo y se junta con gente que todo el tiempo le va a hacer tropezar, corre el riesgo de que esa persona llegue a detestar el cristianismo. ¿Me entiende? Corre el riesgo de que esa persona llegue a detestar el cristianismo. Por eso, si usted es un creyente que se considera maduro y tiene la esposa que quiere comenzar el cristianismo, pero si eres de tropiezo con las ofensas, esa persona jamás va a querer las cosas de Dios. Jamás, jamás. Jamás vas a ver desarrollado su conducta, apasionado, enamorado de Jesús, porque, porque muchas veces los que son causantes a que no se acerquen a Cristo, las personas que están a nuestro alrededor, pues muchas veces somos nosotros mismos. Las ofensas, eso es bueno que lleguemos a entender, las ofensas que causan tropiezo. Razón tropiezo. Y Jesús dijo que los que están comenzando el cristianismo se ofenden muy rápido, se ofenden muy rápido. Si ya hay cristianos que tienen años dentro de la iglesia y se ofenden rápido, ya es un problema bastante grave, bastante delicado, ¿no? Bastante delicado. Un cristiano que ya ha superado los 6 meses para adelante, las ofensas ya tendría que estar acostumbrado a las ofensas, o sea, saber vivir con las ofensas, saber vivir con las ofensas, saber que lo van a pisotear, lo van a maltratar, lo van a traicionar, lo van a basurear, de todo, de todo, de todo. Y un cristiano ya tiene que saber eso. Ya después de los 6 meses para adelante. Pero alguien que está iniciando, pues a la verdad, sí, si se encuentra en un ambiente que le puede hacer tropezar, o que hay cosas que pueden dañar su caminar, sí, ese es un problema muy delicado. Entonces, Santiago nos dice pues que hay cosas que, que ofenden. Ahora, esto no quiere decir que el que se siente ofendido o el que recibe la ofensa pueda vivir sin perdonar, porque el mandamiento del Señor Jesús, en lo que leímos Lucas 17, del 1 al 4, Él está diciendo, o sea, ustedes tienen que perdonar constantemente y tienen que hacerlo. O sea, la ofensa que viene hecha sobre tu persona, tienes que perdonar. Ahora mire, algunas definiciones de lo que es la ofensa, y sería bueno que tomemos nota, por favor. Dice, la ofensa tiene la propiedad de contaminar todo, absolutamente todo lo bueno que puede tener el ser humano en su corazón. O sea, la ofensa tiene la propiedad de contaminar todo, absolutamente todo
lo bueno que puede tener el ser humano en su corazón. Y eso es más o menos como lo que Pablo le decía a los corintios, algo muy importante. Dice que las malas juntas que corrompen o dañan que las buenas costumbres. O sea, lo bueno que tienes se puede dañar. Ahora, si tú eres un cristiano que no tiene cuidado con las ofensas, te puedes dañar. La ofensa tiene la propiedad de contaminarte absolutamente todo lo bueno que tienes. Tiene esa propiedad de contaminarte. Mire esta otra definición. Dice, la ofensa se considera como un tipo de basura podrida, que quien la consume viene a ser dañada por ella al 100%. La ofensa se considera como un tipo de basura podrida, que quien la consume, que quien la consume viene a ser dañada por ella al 100%. O sea, yo creo que ninguno de nosotros comería basura. Ninguno de nosotros. Peor si es una basura podrida. Quizás hay desperdicios que se puede meter en una bolsa y dejarlo en la basura, pero no es basura podrida. La ofensa es una basura podrida, que quien la consume viene a ser ¿qué? Viene a ser dañado al 100%. O sea, ningún creyente puede consumir basura, o sea, podrida peor, ninguno de nosotros, ninguno de nosotros. Por eso es que la Biblia nos dice, el sabio deja pasar por alto ¿qué? Las ofensas, porque no hay gente más sabia, hermanos, que no consuma basura podrida. Hay que ser tontos o sacados de lógico, o no tener lógica, o no tener razón, o ser sin razón para comer comida podrida, perdón, basura podrida. Literalmente alguien que está sacado de foco o sin, o sin noción de la realidad, pues es alguien que podría hacerlo y ya sabe lo que le va a suceder. Así que si usted mira a alguien que, que, que se ofende y consume eso, usted va a ver que cambia de carácter, que cambia de temperamento, que cambia de conducta. Y con esto no quiero decir que no hay cosas que nos van a disgustar. Yo no estoy hablando de ese punto. Lo aclaramos y se habla, porque hay cosas que nos disgustan al punto de molestarnos. Pero hay gente que la ofensa es un alimento a su vida y que está pudriendo constantemente su interior. Y esa es otra definición que vamos a ver. Mire, tercera definición, la ofensa tiene la propiedad de destrozar por dentro. Tu alma viene a ser angustiada, amargada y desesperada. Eso tiene esa propiedad tiene la ofensa, de destrozarte por dentro. O no, o cuando tu novia o tu novio no te ha saludado, ¿qué propiedad causa esa ofensa? Ay, me ha ofendido, ¿verdad? Me ha ofendido y vas a ver lo que, vas a ver, ¿verdad? O sea, hay gente que parece normal, pero una vez le ofendes, tú te vas a dar cuenta que no es normal. Una persona que tiene cosas dentro, o sea, como la basura podrida de la ofensa, es una persona que está destrozado por dentro. Y cuando alguien está destrozado por dentro, no tiene estabilidad. No tiene estabilidad. No sabe cómo comportarse en medio de la ofensa. Peor, no deja pasar por alto. O sea, no es capaz de decir, ok, ok, mi amor. O sea, no cocinaste. Yo he venido con hambre, tú estabas en la casa,
hoy no fuiste a trabajar y yo me he matado con este sol terrible. No es capaz de decir, ok, tranquilo, no te preocupes, te entiendo, no. Sino que la persona que tiene cosas en el alma, cosas que está destrozado por dentro, rápidamente va a actuar en base a qué? En base a la ofensa, en base a la ofensa. Otra definición dice, la ofensa tiene el potencial de atraparte como si fuera una red y no dejarte ir quizás por el resto de tu vida. Eso, esa definición es muy importante. Son definiciones teológicas sobre este punto de la ofensa que nosotros tenemos que considerar. Mira lo que dice, la ofensa tiene el potencial de atraparte como que si fuera una red y no dejarte ir quizás por toda tu vida. Y ahora nosotros tenemos que ver, ¿verdad? O sea, eh, eh, que, que cómo yo he manejado las ofensas que he sufrido a lo largo de mi vida. ¿Me entiendes? O sea, ah, las ofensas tienen el potencial de atraparte como si fuera una red y no dejarte ir quizás por toda tu vida. O sea, es interesante que se pone ese quizás porque pues puedes salir de esa red no cuando la red sea cortada, sino cuando tú decides. Cuando tú decides qué cosa, perdonar. Pero mientras no decidas perdonar, no vas a salir de eso. Muchos intentan salir de ella, pero lamentablemente sin éxito, porque siempre que intentan salir de ella se dan cuenta de que el recuerdo no se los permite y cada vez que se recuerdan es como si fuera fresca la herida. Por eso es que hay muchos que intentan salir de esa red, ¿verdad? De la fe. No, yo quiero salir de ello, ya no quiero molestarme, ya no quiero amargarme la vida, ya no quiero estar señalando a todo el mundo, ya no quiero tener esto en el alma. Dios, ayúdame, ayúdame, pero no pueden salir de ello, o sea, no pueden, lo intentan, una y otra vez lo intentan, no pueden salir de ello porque cada vez que lo intentan, se recuerdan lo que han vivido y lo que han sufrido, lo que han pasado, y es como que la herida se vuelve a abrir y se vuelve fresco la herida, ¿no? Y no salen de esa red. Y si usted ve, no sé si usted ha visto cómo es que un pescado puede morir dentro del agua atrapado en una red, si el pescado está hecho para que pueda vivir dentro del agua. Es interesante ver esa analogía porque un pescado puede dejar de vivir estando atrapado en una red y su descomposición viene gradualmente. Por eso que hay gente que, que dice, no, no, yo ya perdoné, pero apenas se presenta las oportunidades se da cuenta de que la herida es como que hubiera sido hecha ayer y no puede porque su descomposición está creciendo continuamente y es una persona que no tiene paz, es una descomposición continua y que no sabe relacionarse, a menos, sinceramente, no sabe relacionarse. Porque si se relaciona con alguien, yo te aseguro que detrás de esa persona va a estar hablando de la persona con la que se relaciona. O siempre va a estar, ay, es que también esa persona me hizo, me dijo. Porque nadie que consume la ofensa es libre para vivir una vida lleno de amor, lleno de perdón. No, está atrapado en la red.
y el que está atrapado en la red puede ser hasta por el resto de su vida. Y como le dije, la falta de perdón es la puerta que se abre para entrar al infierno, la falta de perdón. Y tenemos que tener cuidado sobre ese punto. Ahora mire, nosotros tenemos que hacer esta aplicación que es muy importante. Ahora, el perdonar demuestra que tenemos la genética de nuestro Padre Celestial. Ahora mire, antes de examinar ese verso, quisiera seguir hablando sobre este punto de la ofensa. Definiciones en cuanto a la aplicación práctica del cristiano. El problema no es lo que a ti te han hecho. O sea, el problema en realidad no es la intensidad de lo que te han hecho, sino que el problema viene a desarrollarse cómo tú permites que te afectan esas cosas. No sé si me dejo entender. O sea, el problema no es la intensidad del mal que te han hecho. Eso no es el problema. Eso no es el problema. Te pueden haber hecho el problema más grande, como dijo un francés de orígenes alemanes, cuando hubo esto de, de la locura de Hitler, y le hicieron tremendas cosas y después de 50 años le preguntaron, ¿cómo es que usted no se contaminó el corazón siendo alguien muy influente dentro de esta órbita de Hitler? Y él le dijo, es que es fácil. Yo no, él dijo, está en mí o estaba en mí tomar de una manera correcta o incorrecta lo grave de la situación, lo grave de la situación. Entonces, el problema no es la intensidad del mal que te han hecho, el problema es de cómo tú permites que te afecte el problema. ¿Me entiendes? Eso no es, o sea, ya Cristo lo dijo, es inevitable que no vengan ofensas a tu vida. Es por demás que usted diga, ay Señor, eh, ay, que no me ofendan, que no me hagan daño, porque soy una persona muy, muy frágil. No, no. O sea, recuerde algo, hermano. Cristo, cuando una persona vino donde Cristo y le dijo, maestro, le dice, ¿verdad? O sea, dile a mi hermano que me reparte la parte de mi herencia que me corresponde. Él está ofendido, él está dañado porque no le están dando lo que tendrían que darle. Y Cristo le dice, no, no, yo no he venido para eso. O sea, eso no es el problema. Nosotros tenemos que ver que en este mundo van a venir ofensas, incluso de ese género. Ay, no, hay mucha gente que no puede perdonar eso. Ay, no, no, yo no me dejo agarrar de tonto. No, no. Yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano para hacerle ver lo que soy capaz, con tal de que se hagan las cosas correctamente. Y Jesús dijo, no, le dijo a ese hombre, la vida del hombre no consiste en eso, no consiste en eso. O sea, la ofensa viene de diferentes factores, de diferentes formas, pero sea de diferentes factores, lo más grave, o de diferentes formas, o de diferentes personas, lo más grave que puede pasar, eso no es el problema. El problema es de cómo permites tú que te afectes. ¿Qué haría usted si su hermano no le quedara la parte de la herencia? ¿Mm? ¿Qué haría usted? Que ya vamos a tocar algunos puntos que son las cosas que ofenden, ¿verdad? Porque hay gente que, que se ofende y hay ofensas, ofensotas, que no son, que no son fáciles de engollar.
Hay personas que ofensas simples, pero cuando se presenta una ofensota, son capaces de, de convertirse en Jack el descuartizador. O sea, tienen una conducta bastante grave. Eh, ¿Usted cree que no? Ah, ¿usted no ha conocido a gente que cuando se ofende? Ah, y usted dice, pero eres irreconocible. Claro, es que esa persona pensaba que toda su vida iba a haber solamente ofensas pequeñas. No, no te equivoques. Van a venir ofensas de tales calibres que lo que va a querer es destrozar tu vida, destrozar tu alma. Así que, dile a la persona que te habla, no seas ingenuo. Te van a venir ofensas que no vas a poder soportar si no estás bien con Dios. Si no estás bien con Dios, pero si ya con cositas te ofendes, lo que viene, lo que va a venir, te va, te va a sepelir completamente, te va a enterrar. Ahora, entendamos esto ahora. Otro principio. Dice, no podemos evitar que las ofensas vengan a nuestras vidas, pero lo que sí podemos evitar es que las ofensas hagan nidos en nuestra alma. No podemos evitarlo. No podemos evitar que las ofensas vengan a nuestra vida. Pero lo que sí podemos evitar es que las ofensas hagan ¿qué? Hagan nido. Hagan nido. Una vez que la ofensa encuentre un lugarcito donde acomodarse en su vida, vamos a entender lo que nos dijo esa definición. O sea, la ofensa tiene la propiedad de ¿qué? De destrozarte por dentro. Así que no podemos evitar que las ofensas vengan. Ay, ¿por qué me ofenden? ¿Verdad? Hay gente que dice, ¿cierto? Ay, ¿por qué a mí? Ay, ¿por qué yo? Si yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Hay personas que son así. Y no podemos evitar que las ofensas no vengan a nuestras vidas. Lo que sí podemos evitar es que las ofensas hagan nidos en nuestra alma. Otro principio, miren, no podemos hacer nada, pero nada, para que las ofensas no vengan. Pero sí depende de nosotros cómo manejamos esas ofensas. Así que mira a la persona que está a tu lado y dile, ¿cómo manejas las ofensas? Si usted es como un rumiante, ¿verdad? ¿Qué cosa es un rumiante? Un rumiante es aquellos animales que vuelven a masticar lo mismo que han masticado. Alguien que es manejado por las ofensas es alguien que siempre vuelve a recordar lo mismo que le han hecho y que está constantemente rumiando las ofensas. Hay gente que está así, o sea, que si tiene alguna conversación es solamente, ¿has visto? ¿Has escuchado? ¿Te has dado cuenta? Solo eso, solo eso. O sea, se van a dormir, si está casado, se van a dormir hablando solo de eso. Y si está soltero, también, si es un rumiante, va a estar solo en eso. Y hay veces se pelean da solos. Están durmiendo y se pelean da solos porque están tan enojados porque como andan rumiando, ¿no? Y ese es un pensamiento. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado sobre este punto. Ahora, mire, Salmo 86, verso 5. Salmo 86,
Un momento. Salmo 86, verso 5, mire lo que nos dice. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Esa es la naturaleza de Dios. Porque tú, oh Señor, eres bueno y perdonador. Esa es la naturaleza de Dios. No es que Dios se tiene que esforzar para perdonar. Él es el perdón. ¿Me entiende? Él es el perdón. ¿No? Él no tiene que hacer sacrificios para perdonar. Él es el perdón. Mateo capítulo 5, mire lo que nos dice, el verso 45. Mateo capítulo 5, verso 45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos, y que hace llover sobre los justos y los injustos. Nosotros, la única manera en que podemos demostrar la genética de Dios es a través de ¿qué? A través de perdón. Dios es perdón. Y si somos hijos de Dios, tenemos que ¿qué? Tenemos, tenemos que perdonar. Mire lo que nos dice Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, ¿cómo tenemos que perdonar? De la manera que Cristo os perdonó. O sea, hermano, ¿y de qué manera me perdonó Cristo? De la manera que tú no te merecías. O sea, tú no te merecías el perdón de Dios. Yo no me merezco el perdón de Dios. Yo no he hecho nada para que Dios me perdone. O sea, yo no he hecho nada. Él ha decidido perdonarme. Y Pablo nos dice, de la manera que Cristo nos ha perdonado, tenemos que, ¿qué? Que perdonar nosotros. Por eso es que el término muy importante en las primeras líneas dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a qué? Unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No hay otra manera que el cristiano pueda llegar a perdonar. Tenemos que perdonar el agravio que nos han hecho la persona, la ofensa que nos han hecho la persona. Esto es lo que estoy diciendo sin ignorar, hermano, no ignoremos el estudio que llevamos la semana pasada, por favor. Porque el perdonar no excluye que nosotros no confrontemos la situación. Ya lo hemos analizado ya eso y por favor no nos olvidemos del estudio de la semana pasada. Pero hay algo real, o sea, el perdonar tenemos que hacerlo de la manera que Cristo lo hizo. Y Cristo cuando perdona no es una persona que te anda recordando siempre lo mismo. Cristo cuando te perdona para siempre, para siempre. No es como muchos sí dicen, sí, yo te perdono, pero, pero cuidado, cuidado, te estoy viendo, ¿verdad? Y al día siguiente le dice, ah, te recuerda lo que hiciste, pero te perdono. Pasa un mes y le dice, te recuerda lo que me hiciste, pero te perdono. ¿Verdad? No, tenemos que perdonar de la manera que Cristo nos ha perdonado. Ahora, si hay algo verdadero en la Biblia que dice que solamente Dios es el único que tiene poder para perdonar y olvidarse de nuestros pecados, eso es verdad. Él tiene poder para perdonar nuestros pecados y olvidarse de nuestros pecados, pero nosotros no.
nosotros tenemos que ser realistas. Nosotros estamos llamados a perdonar. Sabemos que no olvidamos, pero el olvidar no es igual al que me va a afectar mi corazón cada vez que yo lo recuerdo. Por eso es que cuando nosotros testificamos de lo que ha sido nuestras vidas, no lo recordamos con amargura o con odio o con deseo de venganza. Nosotros recordamos testificando de dónde Dios nos ha sacado, testificando el amor de Dios, el perdón de Dios en nosotros, porque solamente Dios es el único capaz de perdonar y olvidar nuestras ofensas, nuestros pecados. Así que si alguien le dice, mire hermano, usted tiene que olvidar lo que dice, eso no se puede olvidar. Yo recuerdo muy bien todas las cosas que yo viví desde pequeño, las cosas que marcaron mi vida hasta que vino Cristo. Hoy cuando las predico y hoy cuando las testifico, no lo hago con la amargura o el rencor o el odio que uno podía haber tenido en esos tiempos. Hoy testificamos porque Jesucristo sanó nuestros corazones, pero hay gente, hermanos, que sí, cada vez que hablan es como que la herida se vuelve a abrir y recuerdan. O si esa persona que le ha hecho daño hace años le vuelve o algo que no le agrada, vuelve a recordar, pero con amargura, con odio, con, de- con desdén, o sea, que no soporta a la otra persona. Y eso es grave. Eso es grave. La Biblia nos dice que tenemos que perdonar de la manera que Cristo nos ha perdonado. No hay otra manera en la que nosotros tenemos que perdonar, sino de la manera que Cristo nos ha perdonado. Efesios 4, mira lo que nos dice. Efesios 4, Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en, en, en Cristo. Ahora, o mejor dicho, quiénes son los únicos que pueden perdonar las ofensas de los otros? Los que están en Cristo. Solo los que están en Cristo son capaces de perdonar de la manera que Cristo nos ha perdonado. Solo estando en Cristo podemos perdonar. El que no está en Cristo eh, no puede ni siquiera soñar la idea de perdonar. No puede perdonar la persona que no. La persona es que a mí nadie me hace. Es que a mí nadie me habla así. Es que a mí nadie me trata así. Es que a mí nadie me trufa. Es que a mí nadie me... La persona que no está en Cristo no puede ni siquiera soñarse con la idea de poder perdonar. Quiere, pero no va a poder, porque no está en Cristo. Solo el que está en Cristo tiene la cualidad, la facultad, los genes de Dios para poder perdonar, porque Dios es perdón. Y el que tiene a Dios tiene perdón. Y esto es lo que nos identifica a los cristianos, el perdonar, el pasar por alto las ofensas. Pero ¿qué es lo que produce, o que ahora dentro de un rato vamos a profundir sobre este punto? ¿Qué es lo que produce la falta de perdón? Verso 31 dice, quítense de vosotros toda amargura. ¿Qué produce? Amargura. ¿Qué más produce? Enojo, ira, gritería, maldicencia y qué? Y toda malicia. Dígame que no es así. Dígame que la persona que no, que no tiene, que no tiene perdón en su corazón no anda constantemente malicioso, o sea, pensando siempre mal. Dígame que no vive una vida con amargura, con gritería, con, con
con una manera de tratar maledicencia, de tratar mal a los demás, con enojo. ¿No? Hay las manifestaciones que se puede observar en una persona que es manejada por la falta de perdón y que no sabe perdonar, es este tipo de cosas: amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Ese es el tipo de comportamiento que tiene una persona que no sabe perdonar. Se irrita, se irrita constantemente y de todo, fácilmente. Una persona que tiene cosas dentro del alma que tendría que analizarse y pedirle a Dios que pueda mostrarle la condición de su corazón, porque es algo muy, muy delicado. O sea, imagínese vivir o frecuentar personas que no saben perdonar y con ese tipo de conductas debe ser un infierno. Versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros. O sea, lo que es opuesto a eso es que una persona ¿es qué? Es benigna. ¿Qué es un benigno? ¿Verdad? Es una persona manso, amable, cordial, gentil, y dice misericordioso. ¿Y qué es lo que le identifica? El perdón. Una persona que vive en el perdón, vive en esa mansedumbre, en esa gentileza, en esa amabilidad y siendo misericordioso. Cosa contrario con la persona que no sabe perdonar. Por eso es que Dios nos manda a perdonar de la manera que Cristo nos ha perdonado. Es un desafío en las cuales ninguno de nosotros se puede dar para atrás. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros puede decir, ay, es que es difícil, hermano, difícil soportar, es difícil. Tienen que tener cuidado. Si usted es cristiano, en Cristo se puede perdonar. Lógicamente, fuera de Cristo es imposible. Es imposible. Ahora, vamos a analizar uno de los textos más emblemáticos sobre esta primicia que estamos observando. Eh, lo vamos a ver en Hebreos, perdón, sí, Hebreos, el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo, versículo 2. Si, si alguien me puede hacer el favor de leerlo en la versión TLA. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que, después de tanto sufrimiento, sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Ok. Mire lo que nos dice el escritor de Hebreos. En la versión Valera dice de esta manera, mire, capítulo 2, verso 2, perdón, capítulo 12, verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el aprobio. El aprobio es justamente todas las cosas que Jesucristo pasó. O sea, todas las ofensas que Cristo pasó. Y el escritor nos está diciendo, consideren a Él, que Él no dejó que ninguna ofensa dañara su corazón. Él no dejó. ¿Por qué Él no dejó que ninguna ofensa dañara su corazón? Porque Él no miraba la ofensa. Lo que Él miraba era el propósito que tenía que cumplir.
Él dijo, hay un gozo que yo tengo que realizarlo. Y este gozo es cumplir un propósito correcto. ¿Cuál es el propósito correcto? ¿Cuál es el propósito correcto? La salvación de las personas. Un corazón dañado, si Cristo hubiera permitido que su corazón se dañara con todos los aprobios que él pasó, nunca se hubiera realizado la salvación. Nunca, nunca. Por eso es que la versión TLA lo dice de esta manera. Pongamos nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Ahora, nosotros queremos estar en la salvación, pero sin perdonar. O sea, nosotros no queremos sufrir el aprobio, no queremos sufrir las ofensas. Lo que sí queremos, no importa, yo me voy al cielo, no importa si tengo el corazón amargado, resentido, colérico y que tengo cosas contra gente, contra personas. No, el escritor de Hebreo nos está diciendo, ponga su atención en Jesús, la conducta que tuvo Jesús, el comportamiento de Jesús. ¿A qué se está refiriendo? ¿Pero a qué está señalando? A que él no permitió que ningún aprobio dañara su corazón. Porque si hubieran dañado el corazón de Jesús, la salvación nunca se hubiera dado. Jamás. Jamás. Pero nosotros los cristianos teniendo tanta basura podrida en el corazón, que es resentimiento y amargura y malicia, decimos, no, la salvación igual, se va a dar, se va a dar. Y no te equivoques, no te equivoques. Eh, eh, Jesús lo dijo de esta manera. El que no perdona, mi Padre Celestial no lo va a perdonar. No nos confundamos. No nos confundamos nosotros de creernos superiores a Jesús. Ninguno de nosotros, hermano, no es nada. Nosotros no somos nada. Si Jesús no permitió que ninguna ofensa dañara su corazón, ¿quiénes somos nosotros para considerarnos superior a Jesús? Superior a Jesús, o sea, vivir una vida amargada, una vida de malicia, una vida con rencores, es que usted no entiende, es que a mí me dañaron, me violaron, me ofendieron, me votaron, me traicionaron, a mí me botaron a la basura de bebé. Yo escuché un testimonio de una hermana, por eso es que yo no puedo perdonar, decía una hermana. A mí me metieron en una bolsa en la basura, pero, pero una vez también sacaron en el internet, había otra hermana que sí dice, a mí me dejaron en una basura, pero yo sí perdono a mi madre y la he buscado y la he encontrado y le he abrazado. Pero cosa diferente que el otro testimonio, no, a mí me botaron en una basura. Y hay gente que ha sufrido daños espeluznantes, traumas increíbles y que no pueden perdonar. Eh, Cualquier ofensa están haciendo pleitos, malicia, discutiendo con todo el mundo. Ellos no son capaces de decir, ok, 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 paz, paz, no importa, insúltenme todo lo que quieran, agárrense todo lo que quieran, pisotéenme todo lo que quieran. Paz, lo que importa es que es paz, paz. Yo necesito paz. ¿Verdad? Quizás este hombre que le dijo a Jesús, dile a mi hermano que me reparta los bienes cuando escuchó la respuesta de Jesús, quizás él hubiera dicho, yo no me voy a dejar pisotear por nadie. Yo no, no, yo voy a hacer justicia. Y no lo dice la Biblia, pero yo creo que hará agarrado un fusil
o habrá envenenado a su hermano para quedarse para quedarse con la herencia. O hará hecho con toda la familia hablar mal de su hermano, con toda la familia. Cuando escucha la respuesta de Jesús, no le gusta, no le gusta, no le gusta. Y hay gente que no pone su mirada en Jesús. Y es por eso que su corazón está, ¿qué? Destrozado. Recordemos una cosa, la gente que come la basura podrida de la ofensa, jamás, jamás va a estar bien, jamás. El mismo efecto que produce una basura podrida en el cuerpo natural del ser humano es lo que produce la ofensa que consume una persona en su corazón. El mismo efecto. Y lo más terrible es que no te va a dejar salir. Es una red. Es una red que probablemente, como las estadísticas dicen, más del 97% de los cristianos, hermano, casi un 6%, aunque si usted no lo crea, aunque si usted no lo crea, es un fracaso entonces la vida cristiana. No, la vida cristiana es una victoria. El problema es que nosotros no estamos dispuestos a pasar por alto las ofensas. No estamos dispuestos a perdonar como Cristo nos ha perdonado. Si usted ve las riñas continuas de los esposos, ¿sabe por qué es? ¿Sabe por qué es? ¿Cree que está sano el corazón de ese esposo, de esa esposa? ¿Cree que está sano? ¿Cree que está sano? ¿Cree que tiene su mirada puesta en Cristo Jesús? ¿Cree que está perdonando como Cristo le ha perdonado? ¿Cree que está pasando por alto todos los aprobios que está sufriendo? No, 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 ¿verdad? Yo- vas a ver, yo te hago ver. Yo te hago ver las cosas como están. Eh, eh, y lo más grave es es que nos llamamos cristianos, sin entender que, que lo que demuestra que uno es cristiano es el perdón. Es el perdón. O sea, cuando alguien dice yo soy cristiano y tiene ese tipo de comportamiento que hemos dicho, probablemente, probablemente no es cristiano y que nunca ha conocido a Dios. Por eso decíamos en el estudio pasado que es un versículo que lo voy a utilizar mucho en diferentes temas que estamos tocando, que Cristo dijo a la iglesia de Éfeso, le dice, mira, yo tengo algo contra de ti, que tú has perdido tu primer amor. Pero hay cristianos que ni siquiera saben qué cosa es eso, porque nunca han sabido perdonar. Nunca, nunca. Todo el tiempo tienen un comportamiento descalificado, una conducta terrificante. Ahora mire, ¿qué aprobios pasó Jesús? Juan capítulo 1, verso 11. No sé si alguien lo puede leer en la traducción NTV. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Ok. Dice Juan 1:11, dice, ¿verdad? La Reina Valera dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. Y si nosotros recordamos, en Filipenses capítulo 2 dice que este que vino se despojó de su gloria, se despojó de su majestad y vino a los suyos. ¿Y los suyos qué? No lo recibieron. Ese es el aprobio. ¿Qué hace usted cuando usted, hermano, o cómo se siente usted
Cuando usted se esfuerza para beneficiar a otros y lo único que recibe es el menosprecio de los demás. ¿Cómo se siente? ¿Verdad que usted se esfuerza? ¿Verdad que usted quiere lo mejor? ¿Verdad que usted se sacrifica? Y los suyos dicen, ¿a mí qué me importa? Eh, Esos son los aprobios, o sea, por eso es que el libro de Hebreos dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe, el cual menospreciando los aprobios se refieren a esto, a los sufrimientos, los dolores, las circunstancias adversas que vivió, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Hermanito, oprobios. Oprobios, gracias, oprobios, y los suyos no lo recibieron. ¿Y por qué no le recibieron lo suyo? ¿Qué actitud tomamos nosotros? ¿Qué actitud tomamos nosotros cuando damos al máximo, ¿verdad? Y nos negamos a nosotros mismos, ¿verdad? Hay veces sucede en el matrimonio, hay veces sucede con los hijos, hay veces sucede con los hermanos, con la familia. Pero los suyos le dicen, a mí qué me importa. A mí qué me interesa. Y ves que no es correspondido. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente que en el matrimonio usted está tratando de dar el máximo y la persona que está a su lado indiferente, indiferente, indiferente? ¿Cómo actúa delante de la indiferencia? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Verdad? ¿Verdad que algunos hubieran dicho, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron? Y como vino a los suyos y los suyos no recibieron, los parto en pedazos. Hay corazones que están dolidos y que están resentidos porque creen que no están recibiendo lo que se merecen, lo que se merecen, ¿verdad? O sea, no, no me están correspondiendo, no me están correspondiendo. Y algunos dicen, ¿eso es motivo para qué? Para que yo me ofenda, para que yo me ofenda. Y en tu matrimonio, si tú estás dando al máximo, te has despojado y te estás dando para que funcione y la persona pareciera ser como que, como que no pasa nada, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? El que se ofende, ¿cómo actúa? ¿Verdad? Que le dice, y yo matándome, y yo esforzándome. Y como dirían los salvadores, y vos ya me cansaste. Mm. Y yo ya estoy dolido. Ten cuidado conmigo, ten cuidado. Y, y te ofendes. A los suyos vino, y los suyos, ¿qué? No queremos, no nos importa. El Dios de gloria se hizo hombre despojándose a sí mismo de su majestad y los suyos dicen, "No". Y eso pasa. Recuerde, recuerde lo que le dije al inicio. La Biblia nos dice que es inevitable pasar por esto lo que estás pasando. Que los tuyos no te admiran, ni te aprecian, ni te consideran. Es inevitable no pasar por esto. Es inevitable. Ay, es que tiene que ser diferente, ma, tiene que ser diferente. Quizás en tu filosofía, en tu concepto de ver las cosas, pero en el concepto de Dios, Cristo nos ha advertido, es inevitable que no pases por esto, inevitable.
Dile a la persona que está a tu lado, el desprecio está dentro del menú. Pero yo hago lo máximo por mi familia, yo hago lo máximo por mi, no sé, yo hago lo máximo, mira, yo. Dile a la persona que está a tu lado, por los tuyos te das y los tuyos te van a rechazar. Así que no viva dolido con nadie. Más bien agradezcale a Dios y dile gracias porque puedo experimentar la naturaleza, los genes, la genética de Dios en mi vida, que es el perdón. Porque Dios es perdón. Porque Dios es perdón. Ahora vamos a ver otra de las cosas por las cuales Jesucristo atravesó. Lucas capítulo 22 verso 49. Si alguien lo puede leer, eh, cualquier versión. O vamos a ver nuestra amada Valera, Reina Valera, Lucas 22, capítulo 22. Y mire lo que nos dice el verso 48. 22, 48. Dice, un momento hermanos, que se me escapó. Ok. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Verdad? Judas le dice, ¿con un beso me traicionas? Eh, em, yo creo, yo creo que no hay daño más grande que pueda, o ofensa más grande que pueda sufrir el ser humano que, que una traición. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo reaccionas a una atracción, a una traición? ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, yo soy capaz de ir a la cárcel. ¿Pero por qué ir a la cárcel? Ah, ya sabe usted, hermano. Yo puedo perdonar todo, pero una traición yo no perdono. A mí quien me traiciona, ya sabe, ya sabe. Y la mayoría de creyentes es ojo por ojo y diente por diente. Ojo por ojo y diente por diente. A mí eh, el que me la hace, eh, me la paga. Yo te voy a hacer ver, te voy a hacer ver que a mí no me traiciona nadie. De ningún índole, de ninguna manera. Si traicionan tu confianza, hay quienes viven amargados y resentidos. Si te traicionan siendo de una manera delante y detrás te andan cuchillando, y como todo sale a la luz, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y sale o no sale. Y ahora la pregunta es, ¿cómo reaccionas? ¿Te ofendes al punto que dices o haces cosas de lo que realmente hay en tu corazón? ¿Cómo yo reacciono en medio de una traición? Ahora, Mateo 26:56, mire lo que dice.
Hace tiempo no le pedía unos 10 minutos, ahora sí le voy a rogar que me regale 10 minutos. Tiempo no pedía 10 minutos, ¿no? Ahora sí. Mateo 26:56. Mire lo que nos dice. Mateo 26:56. Mateo 26:56 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Huyeron. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se siente usted cuando pasa por esto? Cuando siente que no hay nadie. Cuando usted más necesita. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo enfrenta esta ofensa cuando personas que has estado con ellos todo el tiempo, cuanto más lo necesitas, te dejan, te dejan. Cuando más lo necesitas, salen huyendo. Porque este es una ofensa terrible, ¿verdad? Terrible que tú te has dado, te has ofrecido, te has entregado en todo sentido, has estado día y noche, en todo momento, y cuando tú necesitas, te dicen, ¿sabes qué? Yo no te conozco. ¿Cómo tomas tú ese momento? ¿Cómo lo tomas? O sea, ¿cuál es su conducta? ¿Cuál es el comportamiento que tiene en ese momento? ¿Qué es lo que hace su corazón? ¿Se toma esa ofensa que es una basura podrida? Y lo que nos dice el escritor de Hebreos, ¿no? Este oprobio, yo no lo puedo soportar. Yo no puedo soportar este oprobio. Pero el escritor de Hebreos nos dice, miren el ejemplo, Jesús lo hizo. Y cuando nos dice Jesús lo hizo, Él está señalando, él fue hombre. Él lo hizo. Porque no superar con amor, con misericordia, hermanos, después de que usted se haya dado por mucho o por algunas personas y que después te dejan cuando más lo necesitas, no vaya a pensar que no es una ofensa terrible que pueda dañar tu alma. Cristo pasó por eso que dice, Él no permitió que ni eso dañara su corazón, ni la traición de Judas, ni que los suyos lo menospreciaran. No permitió. Y hay algo más delicado. Son puntos delicados. Mateo 26. Mateo 26, versos 67 a 69 dice. Entonces, ok, verso 66. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no, ¿qué dices? Saliendo él a la
y nosotros vimos pues la negación de Pedro. Y es interesante ver que esta parte del verso 66, 67, 67 dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos. Quiero preguntarle, ¿cuál es la actitud que usted tiene cuando pasa por este tipo de eventos? O que literalmente pasaría literalmente si alguien viene y le escupe en la cara a su esposa o a su hijo o a usted y le da puñetazos. Porque los escupes, los puñetazos, las burlas, podemos paragonarlo a diferentes actos comportamentales que tienen las personas en diferentes actitudes. Ay, a mí nadie me la hace, ¿verdad? A mí nadie me la hace. Ese tipo de humillaciones, de menosprecio, ese tipo de ironías, de burla. Dinos, ¿quién es el que te hizo? Escupían. Ah, no, a mí que me escupe, a él le rompo la cara, los dientes, le saco la lengua y lo... ¿Verdad? Si hay maridos que cuando sus esposas solamente le quieren argumentar, ya le andan destrozando. El hombre y la mujer se ofende por cualquier tontería. Imagínese pasar por esto. Imagínese si su esposo un día se levanta y ¡puf! Le mete un puñetazo. Ay, a mi hermano, pero será el último día que respire. ¿Mm? ¿Cómo reacciona cuando su esposa o su esposo se comporta mal? ¿Cómo reacciona cuando lo ofende? Cuando usted siente que lo están humillando, pisoteando a este punto, a este punto. Delicado, ¿verdad? Delicado porque hay gente cristiana que se pelea por tonterías, hermano. Está haciendo la fila en el supermercado y alguien viene delante. ¡Ey! Una pelea terrible. Otros no pasa el autobús y ya andan peleando y si pasa le andan diciendo hasta su vida al pobre. ¿Por qué cosas andamos peleando? Ofendiendo. Porque el ofenderse es de dejar pasar por alto que te escupan al Dios de la gloria, al que solamente hizo cosas buenas, nosotros no. Que lo puñeteen, que se burlaran, se mofaran de él. Por eso es que dice el escritor de Hebreos, ¿no? Puesto los ojos en él, en él, en él. Él es el ejemplo. Él lo pudo. Él no dejó que los oprobios dañaran su corazón. Él no lo permitió. Él no dejó que ninguna ofensa, ninguna traición, ningún menosprecio dañaran su corazón. Y Dios quiera que cualquier cosa estemos pasando nosotros, tenemos que ver como una oportunidad que Dios nos está dando para madurar, para crecer. De la manera que José le dijo a sus hermanos, ustedes pensaron que ustedes me estaban haciendo daño, pero no,
no eran ustedes, es Dios que permitió todo esto para llevarme a donde yo estoy. Es Dios el que permitió todo esto para llevarme donde yo estoy. El cristiano promedio no va a llegar a ningún lado, ¿sabe por qué? Porque no mira que detrás de todas las cosas hay un proceso que tenemos que atravesar. Y son todas esas cosas que acabamos de analizar. Si no estamos dispuestos a pasar esas cosas, hermano, los oprobios, no estamos calificados para las cosas de Dios. Termino con Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo capítulo 6, versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuál es la única manera para que seamos perdonados de nuestras deudas? Perdonando. Si no hay perdón, no hay perdón para nosotros. Perdona nuestras deudas porque nosotros, lo que Cristo está señalando a sus discípulos es que solo los cristianos, hermanos, solo los cristianos pueden ser perdonados por Dios porque son los únicos capaces de perdonar a los demás. Los únicos. Los únicos capaces. Entonces, puesto los ojos en Él, ¿verdad? Quien sufriendo todos los oprobios, no se dañó el corazón. Es uno de los puntos que vamos a analizar todavía, que es muy precioso lo que Cristo hizo, el ejemplo que Dios nos dio a través de Jesucristo. Entonces, perdona, dice, nuestras deudas como nosotros perdonamos. Entonces, ¿qué cosa es una ofensa? Es una deuda. Y si alguien le debe, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Ahora no vaya a pensar usted sobre cuestión de si hay un hermano que le debe, pues que pague, que no sea conchudo, ¿no? Hablando de eso, creo que le debo a un hermano. Me arrepiento, ¿no? Y entonces, esto es algo muy delicado, algo muy importante. No hay perdón de pecados para el cristiano si el cristiano no perdona. Y además, solo los cristianos están aptos para perdonar. El que no es cristiano es imposible que perdone. Totalmente imposible. Oremos y pidámosle a Dios que nos ayude a crecer sobre este punto.